cada día vayamos creciendo como persona, como cristiano. Gloria a Dios. Y muchas gracias por el desayuno que me envió la hermana Sancia a nombre del coro y la hermana Catherine. Dios les bendiga, estaba exquisito. Muchas gracias. Bendito y alabado es nuestro Dios. Vamos entonces a predicar la palabra de nuestro Dios. Entonces, para esto voy a intentar compartir pantalla, a ver, para que la hermana Catherine me ayude, si es que le aparece un título a todos, es porque estoy compartiendo la pantalla. Entonces, la palabra de nuestro Dios en esta tarde se llama Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y en esta oportunidad está en Apocalipsis capítulo 17, vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 6. No creo que la música esté muy fuerte. Apocalipsis capítulo 17, verso 1 al 6, inclusive. Apocalipsis capítulo 17, y le damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Dice así: Apocalipsis capítulo 17, verso 1. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Verso 3. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombre de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Verso 4. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Verso 5. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Verso 6. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Amén. Bendito y alabado es nuestro Dios. En esta hermosa tarde de día sábado vamos a hablar acerca de la figura que aparece en el libro de Apocalipsis, consistente en la gran ramera, Babilonia la Grande. Que Dios nos dé la sabiduría y Dios nos dé la revelación. Como somos la iglesia verdadera, siempre le pedimos a nuestro Dios que Él nos dé la revelación de los misterios más ocultos que Él tiene reservada para la iglesia postrera. Bendito y alabado es el Señor para siempre. La palabra de nuestro Dios entonces nos muestra en el libro de Apocalipsis la aparición de una mujer. Y en su nombre, como dice el texto bíblico, Apocalipsis 17, verso 5, tiene un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y esta no es precisamente una mujer, sino que es una institución. Alabado es el Señor. Gloria a Dios. Es una institución religiosa. Dice que la mujer aparece embriagada con la sangre de los mártires del Señor. Alabado es el Señor para siempre. Y esta mujer está en medio de 7 montes donde se sienta la ramera. Hay una ciudad en Europa que es Roma, y Roma está situada en un lugar rodeada por 7 colinas. No voy a adentrarme en eso. Está
en medio de 7 colinas. Muy famosas las 7 colinas de Roma. Esto para la mente que tenga sabiduría, dice, las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Vamos a ir avanzando para ir más rápido y tratar de llegar al contenido. Porque lo que me interesa es mostrar el pecado de la gran ramera. Hay muchas personas que venían de la falsa doctrina, de la iglesia católica, de la idolatría, pero nosotros Dios nos sacó de la idolatría. Dice Apocalipsis capítulo 17, versos 15 y 16. Me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Las aguas son símbolos entonces de pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Es una institución religiosa, entonces la gran ramera, la Babilonia la Grande, es una institución religiosa que se sienta sobre muchos pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. A través de todas las edades, domina muchas naciones, está repartida en muchas naciones. Dice el verso 16, los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Durante los días de la gran tribulación, la gran ramera, la Babilonia la Grande, entonces estará en contubernio con el anticristo. Esa es la bestia. Pero estos 10 cuernos que conforman el anticristo, que conforman la bestia, aborrecerán a la ramera y llegará un momento que la destruirán. Hay una profecía entonces que en los días de la gran tribulación Roma será destruida, el Vaticano será destruido. Acá está la profecía. Los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera. Recuerde que durante los días de la gran tribulación tomará el dominio una organización que es la bestia, y la cabeza es el anticristo, el cuerno pequeño. Un hombre que aborrece a Dios y aborrece la religión, y tratarán entonces de erradicar la religión, la fe en Jesucristo. Por eso que estos 10 líderes aborrecerán a esta institución religiosa y la dejarán desolada y desnuda y devorarán su carne y la quemarán con fuego. Alabado es el Señor para siempre. Pero ¿quién es esta mujer? Entonces, esta mujer, la misma Biblia nos va dando todas las indicaciones. La mujer es la gran ciudad, Roma. ¿Sabe usted que incluso si uno revisa Biblias católicas, la Nácar y Colunga, incluso a pie de página, muchas de estas Biblias católicas reconocen que cuando el libro de Apocalipsis habla, en Apocalipsis capítulo 17, verso 18, habla de esta ciudad, ellos reconocen a pie de página que se trata de Roma, pero ellos dicen que se trata de la Roma imperial, de la Roma de los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, no de la Roma actual, pero nosotros estamos hablando de una ciudad que va a estar entonces rigiendo a gran parte de la humanidad en los tiempos finales, en los tiempos de la gran tribulación. Por eso Apocalipsis 17, verso 18 dice, y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Alabado sea el Señor para siempre. Tiene que ser la actual ciudad de Roma, porque en los días de la gran tribulación, como decía el verso anterior que estábamos viendo, 10 gobernantes que conformarán, que serán la plataforma del anticristo, de esta bestia, según el verso 16 del capítulo 17 de Apocalipsis, estos se levantarán contra esta institución religiosa y la dejarán desolada y desnuda y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Entonces, cuando venga nuestro Señor Jesucristo, el anticristo va a estar vivo, porque el anticristo entonces será lanzado al lago de fuego. Y los gobernantes de estas 10 naciones van a ser lanzados al lago de fuego.
Alabado es el Señor para siempre. Por lo tanto, se trata de una organización que esté en este último tiempo vigente y que estará también vigente durante los días de la gran tribulación. Dígame usted, ¿qué institución hay de esta envergadura en Roma actualmente? No es la Roma imperial, sino que es la Roma religiosa. Entonces, ¿qué duda cabe que cuando la Biblia, la palabra de Dios, en el libro de Apocalipsis capítulo 17 nos habla de esta mujer que está vestida de púrpura y escarlata, sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, sentada sobre esta bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos? Se trata entonces de la Roma religiosa. Alabado es el Señor. Que Dios les bendiga. ¿Cuántos van entendiendo esta palabra? Entonces, vuelvo a reiterar, esta mujer, que en la misma Babilonia, algunos predicadores, algunos intérpretes hacen una diferencia entre la Babilonia que dice, de que habla el libro de Apocalipsis con la gran ramera, pero es lo mismo. Entonces, la gran ramera es una institución de carácter religioso, comercial, que tiene su asiento en esta Babilonia religiosa. Una ramera es símbolo de un pueblo, institución que se ha prostituido. Por eso la palabra de Dios nos habla de una ramera, porque es símbolo de un pueblo o de una institución que se ha prostituido en sentido religioso. ¿Y por qué esta ramera no podría ser una religión falsa? Porque Dios ha considerado que obviamente que hay gente que está perdida, que no conoce a Jesucristo, como los componentes de otras religiones, como los musulmanes, como los miembros del hinduismo. Ellos no tienen a Jesucristo, no conocen a Jesucristo, pero hubo una iglesia que fue la iglesia primitiva y que después, cuando en el año 312 se dice que hasta el emperador romano se convierte al evangelio, lo cual es bastante discutible. Entonces esta iglesia se transforma, ya no es la iglesia perseguida, la iglesia temerosa de Dios que hacía la palabra. Ya todos los discípulos, los hijos de los discípulos, los seguidores de Cristo ya habían fallecido, habían partido con el Señor, precisamente a manos de la persecución del imperio. Pero cuando aparece esta organización religiosa en el siglo III, IV, entonces esta iglesia ya deja de ser la iglesia verdadera. Ya no es la iglesia de Jesucristo que seguía las enseñanzas de nuestro Salvador Jesucristo, sino que aparece esta organización religiosa precisamente asentada en la ciudad de Roma y más precisamente en el Vaticano, entonces que cambia la palabra de nuestro Dios y la cambian por tradiciones, por costumbres, por privilegios, por riquezas. Entonces aparece una organización denominada Iglesia Católica Apostólica y Romana. Y esa organización entonces es la Gran Babilonia, que se apartó de Jesucristo. Isaías capítulo 1, verso 21 dice el Señor refiriendo a Jerusalén: ¿cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? Y en el capítulo 16 del libro de Ezequiel vemos que Dios compara a Israel con una joven desamparada, pero que ésta era pobre, pero Dios le engrandeció. Y esta mujer finalmente, después que Dios hizo tantas maravillas, y se estaba refiriendo a Israel, Dios la trata como ramera. Gloria a Dios, la trata como caída en prostitución. Tomaste tus hermosas alhajas de oro y de plata que yo te había dado. Dice Ezequiel 16, verso 17. Hiciste para ti
oh ramera, imágenes de hombres, y cometiste fornicación con ellos, fornicaste con ellos. Sí es una iglesia cuando se aparta, una iglesia verdadera que después se aparta del evangelio. Por eso Dios trata a esta iglesia que habla de Jesucristo, que incluso utiliza la Biblia, que es el origen de los apóstoles, pero es una iglesia apóstata, una iglesia que transformó la verdad de Dios por la mentira, por la idolatría, y por eso la trata de esta forma. Alabado sea el Señor para siempre. Mire qué hermosa es la palabra de nuestro Dios. Pero ¿qué simboliza la ramera? Vamos a ir repitiendo. La ramera, entonces, decíamos que no es literalmente una mujer, sino que representa una institución, para que usted nunca se le olvide, para que usted predique esta palabra, para que usted aprenda esta doctrina, para que usted la transmita, para que usted nadie lo turbe, porque aparecen muchos intérpretes equivocados. Pero esta es una institución de carácter religioso y comercial que tiene su asiento en la Babilonia religiosa. ¿Cuál es la Babilonia religiosa? Roma. La ramera, entonces, símbolo de un pueblo, institución que se ha prostituido en sentido religioso. Isaías capítulo 1, verso 21. Y como decíamos, la ramera domina muchos pueblos. Esta institución está sentada sobre muchas aguas. Basta ver con que es un estado. ¿Sabe usted que dentro de la ciudad de Roma está el Vaticano, que es un estado dentro de otro estado? Basta atravesar una vereda y ya nos encontramos en otro estado, en el Vaticano, donde hay una autoridad independiente de Roma, independiente de Italia. Y este estado, el Vaticano, tiene representantes en todos los países, tiene embajadores, se les llama nuncio apostólico. Ellos tienen autoridad sobre el mundo entero. Por eso es que dice la Biblia que las aguas que ha visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbre, naciones y lenguas. Apocalipsis capítulo 17, verso 15. De esta forma, entonces, la ramera es una institución de carácter religioso que domina muchas naciones y gentes. Y como ya leímos en el verso 4 del capítulo 17, esta mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz lleno de oro, de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Todas estas son señales distintivos para que nosotros aprendamos a reconocer quién es esta mujer. Por eso Dios muestra esta imagen. Esta mujer estaba vestida de púrpura y escarlata. Todos nosotros sabemos que el púrpura es un color entre violeta y carmesí, es un color fucsia, por así decirlo. Y el rojo, el escarlata es un color rojo, un tipo de rojo vivo, encendido. Y estos colores son los colores propios de la Iglesia Católica, de los altos dignatarios de la Iglesia Católica. Tanto así que a los cardenales se les llama los purpurados. Ahí tiene, ¿ve? Ese es el color púrpura y el escarlata. Que Dios tenga piedad y misericordia. Entonces, esta ramera representa una institución que tiene un color distintivo, que no quepa ninguna duda de esto. El púrpura, y la ramera aparece vestida de púrpura y de escarlata. Estos son los colores. Y dice la palabra de Dios que la ramera representa una institución que tiene por emblema un cáliz. El cáliz es un vaso, el vaso de la Eucaristía, el centro de la religión católica, apostólica y romana. Esta religión apóstata, idólatra. Esta institución entonces hace ostentación de sus riquezas. Por eso que aparece adornada de oro, piedras preciosas y perlas.
Esta ramera representa también una institución que en lugar de tener relaciones espirituales, y esto es lo más triste, con el Rey de los cielos, no tiene contacto con nuestro Padre Celestial ni con nuestro Señor Jesucristo, a quien dice representar. Recuerde usted que la cabeza de esta institución dice que es el vicario de Jesucristo en la tierra, pero esto es una mentira, esto no es así. Y en vez de tener relaciones con el Espíritu Santo, esta iglesia apóstata, en vez de tener relaciones con el Dios Todopoderoso y con nuestro Señor Jesucristo, a quien dice representar, tiene relaciones con los reyes o gobernantes de la tierra. Por eso que el capítulo 18, verso 3 dice que toda la gente han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella. Ese es el cáliz, el símbolo de la gran ramera, que Jehová reprenda al diablo. Y esta gran ramera tiene mucho poder. Como ya lo dijimos, Apocalipsis capítulo 17, verso 18. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Apocalipsis 18, 3 dice, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, porque es una institución que tiene relaciones con todos los gobernantes y reyes de la tierra, y ejerce autoridad sobre todos los gobernantes de la tierra. ¿Qué duda cabe de ello? Que es entonces esta ciudad que está en Roma, una institución que tenía mucho poder siglos atrás y hasta el día de hoy sobre las naciones, sobre el poder político, que cuando tenía que nombrarse un emperador incluso, entonces tenían que ir a preguntarle a ellos, y si el Papa de Roma lo autorizaba, entonces sí podía asumir el cargo, y si no, entonces no era así. Y esto yo no estoy exagerando. La historia nos cuenta acerca de Gregorio VII, el Papa Gregorio VII, que tuvo esta tremenda contienda con el emperador de Alemania, Enrique IV. Enrique IV se negó a admitir la autoridad del Papa. Entonces, el Papa lo excomulga y la gente se negaban a aceptar la autoridad de este emperador alemán, que era Enrique IV. ¿Sabe usted que tuvo que ir a humillarse al castillo donde este hombre, que era el Papa, vivía? Tuvo que ir a humillarse, y dice la historia que estuvo 3 días fuera esperando que lo atendiera, que lo recibiera. Finalmente le permite que le arregle, mire qué humillante, le permite entonces que le arregle el estribo de la montura del caballo mientras montaba. Eso hizo el Papa de Roma con este hombre. Tuvo que humillarse para poder asumir el cargo. Él decía quiénes eran reyes, quiénes eran gobernantes en las naciones, y hasta el día de hoy tiene injerencia. Por eso es una institución que tiene relaciones con los gobernantes y reyes de la tierra. ¿Va aprendiendo usted? Me conformo con que vaya aprendiendo algunos puntos. Algo muy terrible, que esta institución tiene sus manos manchadas con la sangre de los mártires de Jesús. No es solamente que sea una iglesia apóstata, dice Apocalipsis capítulo 17, verso 6, vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Cualquiera diría, pero ahora la iglesia católica es una iglesia llena de amor, pero no es así. A través de siglos ellos han perseguido a los verdaderos cristianos, a los evangélicos. Famosa es la matanza de San Bartolomé en Francia, en los tiempos de los protestantes. Estaban los hugonotes, búsquenlo en Google.
la juventud, existían los hugonotes, eran protestantes franceses, calvinistas, pero que tenían la verdadera doctrina. En aquellos tiempos estos cristianos eran apartados del mundo. Y nace entonces desde la Iglesia Católica, desde el Papa de Roma, la orden para que mataran a cientos, se dice que murieron cientos de miles de hugonotes. Esto fue el 24 de agosto de 1572. Aquí tengo una foto de la masacre de San Bartolomé. Esta es una pintura que de alguna manera demuestra la matanza de los cristianos. Que Dios tenga piedad y misericordia. Por eso esta iglesia tiene sus manos manchadas con la sangre de los mártires de Jesús. ¿Y para qué hablar de la Inquisición pontificia o Inquisición, la Santa Inquisición romana o Inquisición papal? Que duró siglos, se dice que duró como 6 siglos, y donde actuó más despiadadamente fue en España, y perseguía, dicen ellos, la herejía. Tienen manchadas las manos con la sangre de los mártires, y no solamente con los mártires, sino que también con el resto de la gente que ellos han matado a través de los tiempos, de las edades. Por eso Apocalipsis 18, verso 24 dice que en ella, ¿en quién? En la gran ramera, la Babilonia la grande, se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Apocalipsis 18, verso 24. Que Dios tenga piedad y misericordia de nosotros. Otra característica que tiene la gran ramera es que comercia con las almas de los hombres. Y no solamente comercia con las almas de los hombres, sino que está llena de comercio esta organización. Basta ver usted cómo ellos son dueños de universidades, de colegios. Aquí en nuestro país una de las universidades más caras es propiedad de esta institución. Esto es para que usted vaya aprendiendo. ¿A cuánto le gusta esta palabra? Santo es el Señor para siempre. Gloria a Dios. Mire qué hermosa es la palabra de nuestro Dios. Dice Apocalipsis 18, verso 13. Que la gran Babilonia comercia entonces con las almas de los muertos. Apocalipsis 18. Voy a leer de la palabra de nuestro Dios, verso 13. Dice que esta institución será destruida por las fuerzas del anticristo durante los días de la gran tribulación. No me cabe la menor duda que será bombardeada la ciudad. Serán destruidos aquellos pomposos templos. Dice, y los mercaderes de la tierra, cuando haya venido el juicio sobre esta ciudad, la gran Babilonia, entonces, y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella porque ninguno compra más sus mercaderías. Mercadería de oro, de plata, estoy leyendo Apocalipsis 18, versos 11 y 12, mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol. Verso 13, dice, y canela, especies aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos y carros y esclavos, almas de hombres, a través de siglos. Esta institución entonces ha comerciado con las almas de los muertos. Por eso que existían las indulgencias. El que tenía dinero podía pagar para sacar a sus familiares desde el purgatorio. Entonces el Papa podía vender las absoluciones de todos los pecados, incluso de aquellos que estaban en el infierno y de los que están vivos, porque esta es la profecía de la palabra de nuestro Dios, que dice que esta institución entonces comercia con las almas de los hombres.
Y lo peor de esta institución, que fomenta y practica la idolatría, porque no les interesa entonces el verdadero evangelio, porque no les interesa la palabra de nuestro Dios, porque no tienen el Espíritu Santo. Apocalipsis 18, verso 23 dice, por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Que Dios nos libre. Apocalipsis 18, verso 5 dice, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Que Dios nos libre. Que Dios le libre a usted. ¿Cuántos van entendiendo esta hermosa palabra? Es el centro de la idolatría. Han transformado la figura de los primeros apóstoles, de los primeros cristianos, en centro de adoración. Estatuas y más estatuas donde la gente dirige su fe. Ya no utilizan al mediador, que es nuestro Señor Jesucristo, sino que tienen otros mediadores, las personas. Y sus altos dignatarios conocen las Escrituras. Algún día tendrán que dar cuenta delante de nuestro Dios por sus actos. Alabado sea el Señor para siempre. Entonces, es una institución de carácter religioso, de tipo mercantil, que comercia hasta con las armas de los muertos. Capítulo 18, verso 3. Estoy recapitulando para que no se le olvide a usted, para que usted aprenda. Si usted todavía tiene alguna raíz idolátrica, si tiene alguna medallita, algún santo, si le gusta orar a algún santo, los hermanos nuevos vayan aprendiendo que todo esto es abominación delante de Dios. Solamente existe un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Alabado es el Señor para siempre. Por eso que tenemos que huir de la idolatría. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que ya no seáis partícipes de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas. Apocalipsis 18, verso 4. Alabado es el Señor. Y como decía antes, entonces, ellos han reemplazado a nuestro Señor Jesucristo, que es el único sacerdote, el único salvador y principalmente el único mediador entre Dios y los hombres. Y lo han reemplazado por otras figuras, porque detrás está Satanás, que Jehová lo reprenda. Entonces, la gente que persevera en estas congregaciones con estas enseñanzas de error, tienen otros mediadores, otras mediadoras, por eso que se le llama entonces la Babilonia. Y esta Babilonia nos retrotrae a los tiempos de Nimrod. ¿Se acuerda usted? Aquel poderoso cazador que representaba la rebelión contra Dios. En los tiempos de Semiramis, en los tiempos de Tamuz, el hijo, la figura de la diosa mujer, con su hijo en sus brazos. Eso está replicado en muchas civilizaciones y está replicado también en esta iglesia católica, apostólica, romana, universal. Y ahí es donde nace entonces este culto a la madre y el hijo, en Babilonia. Semiramis, Tamuz, esto lo vemos replicado en Fenicia, en Egipto, en Grecia, en Roma, en la India. En todas estas falsas doctrinas está la figura de la diosa madre, que no está en las escrituras, la diosa madre con el hijo en brazos. Nosotros no adoramos una diosa madre, pero esta religión falsa tomó a nuestra hermana María, esta joven judía que era virgen y que tuvo el privilegio de engendrar a nuestro Salvador Jesucristo, nuestra hermana María, que está vestidita de blanco, esperando la resurrección.
fue tomada como culto idolátrico, que nos retrotrae entonces a Semiramis con su hijo Tamuz, a Isis con su hijo Horus, a Devaki con Krishna. Que Jehová reprenda al diablo. Mire de dónde le sacó el Señor. Cuando la Biblia dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, Éxodo capítulo 20, versos 3 al 5. Uno de los pecados más abominables es la idolatría, esa abominación ante Dios, arrodillarse delante de una estatua, de una imagen, porque esto reemplazaría la grandeza de nuestro Dios. Mire, este texto, que yo en otras oportunidades se lo he enseñado en Romanos capítulo 1, versos 22 al 25. Dice, profesando ser sabios, dice el libro de Romanos, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de hombre, de imagen de hombre corruptible, de ave, de cuadrúpedo y de reptiles. Por lo cual, mire, esta es una consecuencia. ¿Sabe que esto nunca yo lo he escuchado de ningún predicador y me llama la atención? Como que no logran advertirlo. Gloria a Dios. Entonces, ¿cuál fue la consecuencia de la idolatría? Más adelante dice, por tanto, ¿cuál es la consecuencia de la idolatría? Como estos pueblos antiguos, paganos, reemplazaron la verdadera imagen del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre, como lo hace esta religión mayoritaria en nuestro país, que es la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Entonces dice, por lo cual también Dios lo entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Estoy diciendo que todas las perversiones sexuales, las desviaciones sexuales, como por ejemplo la homosexualidad, el lesbianismo, la pedofilia, todas las perfecciones, las desviaciones, las perversiones, fueron la consecuencia de la idolatría. Dios los entrega a esta perversión. Como los pueblos se tornaron entonces idólatras, Dios los entrega, por lo cual también Dios los entregó a estas perversiones sexuales. Que Jehová reprenda al diablo. Nosotros, la iglesia de Jesucristo, tenemos que ser una iglesia apartada para Dios, separada para Dios, consagrada para Dios. Eso es la santificación, la doctrina de la santificación. Si tuviésemos que definir la doctrina de la santificación que encontramos en las cartas paulinas y de la Biblia, diríamos entonces que la santificación es el apartamiento. Mire qué fácil, el apartamiento, la consagración, la separación, la dedicación del Hijo de Dios a su Dios. Tenemos que consagrarnos a nuestro Dios, tenemos que apartarnos del pecado del mundo, consagrarnos para Dios, dedicarnos para Dios. Eso es la santificación. La palabra de nuestro Dios enseña entonces que la única forma de llegar a Dios es a través de nuestro Salvador Jesucristo. Por eso que el Señor Jesucristo dijo, Juan capítulo 14, versos 6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Los hombres entonces han reemplazado al Señor Jesucristo, que es el único mediador entre Dios y los hombres, por María, la madre de Jesús. La madre de Jesús, hombre. María no fue la madre de Dios, sino que la madre de Jesús, hombre. 1 Timoteo capítulo 2, verso 5, Hebreo capítulo 12, verso 24. Y le han atribuido cualquier cantidad de títulos a nuestra hermana María. Ahí está el culto idolátrico. ¿Cuáles son estos títulos que le han dado a María? Ya estoy terminando. Le han llamado Reina del Cielo, Madre de Dios, Inmaculada Concepción, Madre Nuestra, Corredentora, sin pecado concebida, Nuestra Señora de la Buena Muerte, Asunta de los Cielos, Madre de los Creyentes, Santísima Virgen.
nuestra Madre de perpetua ayuda, dispensadora de toda gracia, y me faltan acá otros nombres que le han atribuido a esta joven judía María, Inmaculada Concepción, imagínense, Madre de Dios, ella fue madre de Jesús hombre. Ella no fue nuestra madre. Es una herejía decir que ella fue sin pecado concebida, porque ella también nació igual que cada uno de nosotros con la naturaleza pecaminosa que heredamos de Adán. El único que nació sin pecado fue nuestro Señor Jesucristo, porque fue concebido por el Espíritu Santo. ¿Quién fue nuestra hermana María? María, la madre de Jesús, fue una joven judía de la casa de David. Era de la simiente de David según la carne. María era una joven humilde, con su virginidad intacta antes de casarse con José. Se la menciona 15 veces después del relato de los sucesos de Belén. Pero no vamos a seguir con este estudio, con esta predicación, porque después viene todo un estudio acerca del mito de María, de este culto idolátrico a nuestra hermana María. Ella no es mediadora, no es salvadora. Ella es nuestra hermana María que está esperando la resurrección para levantarse en el arrebatamiento de la iglesia. Y nosotros que también seremos arrebatados, conoceremos a María, nuestra hermana. Pero ella no es mediadora, no es la madre de Dios, sino que fue la madre de Jesús, hombre. Y ella también necesitó un Salvador, un Redentor, aun cuando fue afortunada, fue bienaventurada, afortunada, feliz, porque de ella nació el Salvador de nuestras vidas, nuestro Redentor, nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es la conclusión a esta predicación? ¿Cuál es la conclusión a esta predicación? Entonces, que nosotros tenemos que apartarnos de todo aquello que es idolatría. Dios es un Dios celoso, nuestro Señor Jesucristo. Él necesita y Él requiere de nosotros toda nuestra atención hacia Él, toda nuestra consagración hacia Él. Nadie puede reemplazar a nuestro Salvador. Cualquiera que lo hace está expuesto al infierno de fuego. Si usted tiene alguna raíz idolátrica en su vida, si usted tiene familiares que pertenecen a esta institución idolátrica, que será destruida durante los días de la gran tribulación, predíqueles la palabra, para que ellos también se salven, para que ellos también puedan conocer a Jesucristo, el verdadero mediador entre Dios y los hombres. Alabado es el Señor para siempre. ¿Cuál es la conclusión a esta enseñanza? Es que hay un solo camino para llegar a Dios, y es nuestro Salvador Jesucristo. No hay más. No hay otro camino que a usted lo lleve al reino de los cielos y que lo pueda salvar del fuego del infierno. Las almas que no tienen a Jesucristo, que ya han partido y que partirán, están en este lugar, en estas prisiones de oscuridad. Existen en aquel lugar en estado consciente. Mire lo que le estoy diciendo. Existen esas personas, su personalidad, porque eso es el alma, el ser interior que cada persona tiene dentro de su cuerpo, que al momento de la muerte sale de su cuerpo, se desprende de su cuerpo. Entonces el que no tiene a Cristo viaja a estas prisiones de oscuridad. Y ese lugar es de tormento perpetuo, y allí las almas existen en estado consciente, tienen sus recuerdos intactos. Por eso es que es tan importante que nosotros nos apartemos de todo lo que pueda conducirnos a ese lugar de perdición. Por eso es que tenemos que predicar la palabra, predicarle a aquel que no conoce este evangelio para que no llegue a ese lugar de tormento desde donde no hay retorno.
porque está determinado que los hombres mueran una sola vez, e inmediatamente después de esto viene el juicio, mi estimado hermano. Esta gran ramera, esta institución religiosa, comercial, que domina el mundo, que domina a los hombres, que se apartó del verdadero camino del evangelio eterno que predicaron los apóstoles y que lo cambió por las grandezas, por las riquezas, por el poder. Entonces, ellos un día darán cuenta delante de Dios. Serán resucitados, deberán presentarse también en el gran trono blanco en el juicio final. Y cada uno de ellos, que ahora están en el Seol, en el Hades, en estas prisiones de oscuridad, entonces tendrán que dar cuenta delante de Dios por los millones y millones de personas que han conducido hasta este lugar de tormento. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Les amo en el Señor. Hasta acá es la palabra de nuestro Dios. Amén. Gloria a Dios para siempre. Hermosa la palabra del Señor, hermosa la enseñanza que hemos aprendido en esta tarde, amén. Gracias le damos al Señor por esto, amén. Y ahora, mis hermanos, vamos a pasar inmediatamente a orar por los enfermos. Si alguien está enfermo en su casa, póngase las manitos donde tenga el dolor. Y le voy a pedir a nuestra amada pastora que ella nos lleve en este ungimiento, amén. Gloria a Dios para siempre.